Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El amor es un privilegio y tiene ventajas. Tercera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, que el Padre de Gloria alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que no caigamos de su gracia como muchos han caído. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 6, verso 1, 2, 9, 10 y 18. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Escucha con atención lo que nos ha hablado Dios hoy en boca del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice el Señor: hermanos, acuérdate que Dios en Cristo quiere hacer una sola familia con nosotros, su creación en los hombres. Y allí que en la tarea de Cristo en su gracia fue precisamente obrar hermandad en el mundo. Hombres y mujeres hechos a imagen y semejanza de Dios en Cristo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, o sea, descubierto en alguna falta, en alguna infracción de pecado, vosotros que sois espirituales, los que estamos ya entrados en uso de la razón, restaurarle, o sea, recuperemos a esa persona que hemos hallado en esa falta, con espíritu de mansedumbre, o sea, hagamos esa tarea con bondad y humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando dice que nos consideremos a nosotros mismos, quiere decir que esa bondad y esa humildad sea con respeto hacia esa persona, en buen trato, para que asimismo no demos oportunidad a ser inducidos por la carne a hacer algo malo. Mira qué tan importante es estar pendiente de los consejos y la dirección que Dios nos da para que asimismo sobrellevemos una vida espiritual cristiana con fidelidad a Dios. Entonces nos sigue diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros, o sea, soportemos en algunas personas ese trato difícil, esas aflicciones que los llevan también a cometer tantos errores, y
cumplid así la ley de Cristo, para que al igual que nuestro Señor Jesucristo, así como Él cargó los pecados del mundo, pues nosotros sobrellevemos también los errores de muchos, sus equivocaciones, que en Cristo aprendamos también a soportar, a sufrir, a tolerar. Por eso dice, no nos cansemos pues, o sea, ahí tenemos que ser esforzados y valientes, porque esto no es para todo el mundo, es precisamente para los que están consagrados a Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, seamos esforzados, valientes, porque a su tiempo segaremos. En el tiempo de Dios, entonces vamos a recibir las bendiciones, en esa restauración de esas personas, en esos cambios, en esos anhelos que tanto deseamos, más que todo para pues nuestra misma familia, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad u ocasión, hagamos bien a todos, sin exclusividad. Acuérdate que Dios no tiene acepción de personas y dice que mayormente a los de la iglesia de la fe. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. O sea, la gracia la recibimos es en el espíritu, en buen entendimiento, haciendo la obra del Señor, conociendo las buenas intenciones que Dios tiene en sus misericordias con cada persona. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 15, del verso 1 al 7. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Sigue hablando Dios aquí en boca del apóstol Pablo y nos dice, así que los que somos fuertes, o sea, las personas que somos espirituales y que tenemos pues ese don en Dios de razonar, de recapacitar, debemos soportar las flaquezas de los débiles, o sea, debemos sobrellevar las cargas, las caídas de los débiles, mira, sus errores, su manera de ofender, y no agradarnos a nosotros mismos, o sea, no complacernos a nosotros mismos, no tomar determinaciones de defensa o tratar de devolver el mal que nos hacen. No, nosotros, acuérdate que estamos en un papel de Cristo. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Mira, tenemos que agradar haciendo nuestra parte, nuestra labor en todo lo que es bueno, para que asimismo estimulemos a las personas al amor, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Escúchalo bien. Antes bien, como está escrito, los vituperios, las afrentas de los que te vituperaban, de los que hablaban mal de ti cayeron sobre mí. O sea, Cristo cargó con nuestros pecados y con los pecados de los demás. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, ese amor que tuvo Cristo para con el mundo, ese parecer en las determinaciones de su corazón.
en un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, para que en acuerdo, en comunión con Cristo, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo glorificamos? Pues precisamente obrando la palabra al pie de la letra. Por tanto, recibíos los unos a los otros. No nos rechacemos en los resentimientos a causa del pecado, a causa de los errores, a causa de las equivocaciones. Como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así como Cristo estuvo dispuesto a recibir nuestros pecados, a enseñarnos a través del juicio, de la justicia, la rectitud, que así sea nuestra labor en este mundo, pues empezando con nuestra casa y terminando con todas aquellas personas con las que a diario tenemos relación en nuestro vivir. Mira, entonces, al igual que Cristo, recibamos a todo el mundo, sepamos un buen comportamiento, una buena conducta, sepamos que Dios estima su creación en cada hombre, así nosotros también tenemos que aprender a valorar la vida, a estimarnos y apreciarnos como el propósito que tiene Dios de hacer con toda la humanidad una sola familia. De allí que el primogénito sea nuestro Señor Jesucristo y todos nosotros hermanos en Él. Dios quiere compartir su vida, su carácter, su perpetuidad con cada persona, obra de sus manos. Escrito está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí pues en esta mañana Dios termina haciéndonos estas recomendaciones en boca del mismo Pablo. Entonces nos dice también, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, aprendamos a exhortar, a corregir a las personas pues que no quieren trabajar en la obra del Señor, que no quieren hacer nada, que no quieren entrar al reino del Señor. Entonces la función de nosotros siempre es en amor de Dios, en paciencia, en palabra de gracia declarada, en oración, tratar de que los demás lleguen a Dios. Y la función de nosotros es como abrir ese camino, ofrecer esa oportunidad en Cristo a cada persona. Entonces también nos pide el Señor que alentemos, o sea, que animemos a los que están de poco ánimo, que de pronto no han podido entender esas cuestiones de las pruebas y se ven muy decaídos, se ven como que ya quieren tirar la toalla. Y que también sostengamos a los débiles, o sea, que prestemos mucha ayuda moral. Mira, no se trata de juzgar, no se trata de condenar, no se trata de criticar, sino hacer una labor bien hecha de amor. Y finalmente dice el Señor que seamos pacientes para con todos. La paciencia pues es uno de los frutos del Espíritu Santo, y es precisamente allí en la paciencia donde alcanzamos la bendición de las promesas que Dios nos ha dado. Así, hermanos, que somos como esa madre que recomienda mucho la ovejita negra de la casa a los demás hermanos. Entonces el Señor lo que hace con esta enseñanza es precisamente recomendarnos a los que no han podido entender bien la obra del Señor. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén.